Hola, ¿cómo están? En el video anterior aprendimos a ubicar las capas de fluidos dentro del reservorio e identificar los distintos fluidos a partir de los datos que nos dieron de presión en función de la profundidad y de los gradientes de presión que fuimos capaces de calcular a partir de esos datos. En este nuevo ejercicio lo que vamos a hacer es aprender a calcular otras variables, tales como las densidades promedio de los fluidos, las presiones en las zonas de contacto entre fluidos y la del tope de la formación, la densidad del fluido de perforación para lograr una determinada sobrepresión a una determinada profundidad. Todo eso a partir de los datos conocidos de gradientes de presión, profundidad del tope de la estructura y la profundidad de la zona de contacto entre los fluidos. En este caso vamos a tratar con un reservorio de gas, es decir, vamos a traer la capa de gas y por debajo la capa de agua. Si te suena difícil, déjame decirte que es muy fácil. Solo tenés que tener claro dos conceptos muy importantes. El concepto de gradiente de presión y manejar bien la ecuación que representa una recta. De los gradientes ya algo hablamos en la clase anterior y lo vamos a repasar. Con la ecuación de una recta vamos a trabajar mucho en este ejercicio, así que presta mucha atención, pero como ya te dije antes, es muy fácil si manejas esas dos herramientas, los gradientes y la ecuación de una recta. Entonces, antes de empezar a plantear y resolver el ejercicio, vamos a repasar. ¿Qué es un gradiente? Si tenemos una magnitud física que varía con la distancia, entonces podemos hablar de un gradiente. Por ejemplo, un gradiente térmico, para referirnos a la variación de la temperatura en el interior de la Tierra, por ejemplo, por cada variación unitaria en la profundidad. Es decir, si yo tengo la Tierra y por cada unidad en longitud que yo voy hacia el centro, por ejemplo 1 kilómetro, otro kilómetro más, otro kilómetro más, y voy determinando la temperatura, cómo va aumentando a medida que me acerco hacia el centro de la Tierra, yo eso lo puedo llamar gradiente térmico. Es decir, hay una magnitud física que es la temperatura, que está variando a medida que varía la otra magnitud física, que es la longitud o la distancia. Así que podemos hablar, por ejemplo, de cómo varía la temperatura a medida que va variando la distancia. Vamos a poner Z para hablar de la distancia, que es lo que vamos a usar en el ejercicio. Bueno, para que tenga una idea, en el caso que estamos hablando, el gradiente térmico de la temperatura en la Tierra, en el interior de la Tierra, es de más o menos 25 a 30 grados Celsius por cada kilómetro que nos vamos alejando de la superficie hacia el centro. Y también podemos hablar del gradiente térmico, como en los ejercicios que estuvimos haciendo la otra vez, y el gradiente, no el térmico, perdón, el gradiente de la presión. Y hablamos del gradiente de la presión, y lo vamos a indicar, como hicimos antes, como cuánto varía la presión a medida que varía la profundidad en el pozo. Y en este caso, por ejemplo, ya sea para el gas o para el agua. ¿Sí? El gradiente de la presión, cómo varía para el agua, en este caso lo vamos a indicar así. Los datos ya nos lo dan, ahí lo vemos arriba. Yo escribo así porque son cambios infinitesimales, muy pequeños, son diferenciales. Pero no importa ahora mucho de que estamos tan fino hilar. Vamos a indicarlo así nosotros, para indicar cómo varía la presión con la profundidad, tanto para el gas como para el agua. Vuelvo a repetir, esos datos ya nos los dieron recién. ¿Sí?
¿Qué representa este gradiente en las gráficas que vamos a ir haciendo? Ahora vamos a aprender. ¿Saben cuándo? Cuando veamos un poquitito la ecuación de una recta, vamos a repasarlo, ustedes ya lo vieron en la escuela, lo deberían saber bien ahora, pero lo vamos a repasar. Tengo un eje coordenado, ortogonal, ejes ortogonales coordenados, aquí los tengo, y X, y vamos a graficar una recta, ¿sí? Y vamos a tomar un punto cualquiera, aquí, el punto P, de coordenadas X1 e Y1, X1 sería acá, e Y1 sería acá, ¿sí? Y esta recta en particular tiene otro elemento, como cualquier otra, que es el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Este semieje, el que estoy marcando acá, el positivo. Bien, pero voy a borrar eso. Bueno, la ecuación de esta recta, o sea, la que representa cualquiera de los puntos que están sobre la línea verde, la escribimos así. Y igual pendiente por X más B. ¿Sí? ¿Y qué es B? B es la ordenada al origen, es decir, la distancia que hay desde el origen del eje Y hasta el punto donde la recta corta al eje positivo de las Y o negativo, si fuera el caso. Esto es B. Es fácil darse cuenta porque eso es B. Porque si cualquiera que sea la ecuación de la recta, si X vale 0, porque yo estoy parado acá, X no vale ni 2, ni 1, ni 0, X vale 0. Entonces acá pongo un 0. M por X vale 0, más B. M por 0 es 0. E Y me da B. Es decir, cuando X vale 0, Y vale B. Este punto de acá. Esa es la ecuación de la recta. Hay otra forma de expresar la ecuación de la recta, que es cuando yo conozco justamente el par ordenado de puntos X1 e Y1. Es decir, yo conozco un punto que pertenece a la recta. Y ahí puedo escribir que Y menos Y1 es igual a la pendiente de la recta por X menos X1. Es decir, yo en este caso conozco Y1, conozco X1, y si conozco la pendiente, bueno, basta con conocer el valor de X o el valor de Y y ya puedo calcular la ecuación de la recta. Bien. Lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de este ejercicio. Ahora fíjate vos, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo vuelvo a graficar lo mismo, pero en vez de IX voy a escribir, perdón que sale todo torcido, la presión, ¿cómo varía con la profundidad? ¿Está bien? Que era el ejemplo que yo te di cuando hablábamos de los gradientes. Bueno, a ver, a medida que yo me voy más y más abajo en la roca, tengo mayor presión, es decir, a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. Entonces, vamos a graficar esto, por ejemplo, esta recta acá, para indicar cómo varía la presión a medida que va aumentando la profundidad. Bien, ahora fíjate vos que si este fuese, por ejemplo, un valor de presión 1, perdón, de profundidad 2, y este fuese un valor de profundidad 1, Z1, que le corresponde una presión determinada 1 y una presión determinada 2, cualquiera sean los valores, fíjate lo que va a pasar si yo calculo la tangente de este ángulo. ¿A cuánto vale la tangente de este ángulo? Vamos a dibujar acá con verde de nuevo, acá. Tengo este triángulo rectángulo, ¿lo ven? Y yo voy a calcular la tangente. Bueno, la tangente de un ángulo, en un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente.
¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Este. P2 menos P1. Dividido, ¿y el cateto adyacente cuál es? Este de acá. ¿Y eso cuánto vale? Z2 menos Z1. Es decir, la tangente del ángulo que forma esta recta celeste que yo grafiqué con el eje, semieje positivo de la Z en este caso, es la variación de P dividido la variación de Z. Y eso era el gradiente. Es decir, cuando yo hablo del gradiente de presión de un fluido, lo que estoy diciendo es cuánto es la tangente del ángulo que forma esa gráfica de la variación de la presión con la profundidad con respecto al eje, en este caso el eje de profundidad. A lo mejor durante el ejercicio te vas a marear un poco porque este que estoy señalando acá, gráfico que yo acabo de hacer ahí, está como girado. Vos lo tenés que mirar como si este fuera el piso y esto está para arriba. Entonces ahí tenés presión para arriba y el eje Z de izquierda a derecha si lo girás 90 grados, ¿se entiende? Bueno, de todas maneras es un ejercicio que tenés que hacer para no marearte cuando lo resolvamos. Entonces, fíjate que cuando hablamos de la ecuación de la recta, acá, la tangente de este ángulo es justamente la pendiente de la recta, la inclinación. Está la recta más inclinada con respecto al eje X, al semieje positivo, o más inclinada o menos inclinada. ¿Está bien? Bien, es decir, que cada vez que tengamos que calcular, por ejemplo, el gradiente de presión en un determinado punto, por ejemplo para el gas, vamos a tener en cuenta que esto no es ni más ni menos que la pendiente o la tangente del ángulo que forma esa recta con el semieje de la profundidad. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Bueno, si esto te pareció difícil, repasalo, pone pausa, volvé el video y familiarizate bien con esto, porque si no el ejercicio te va a costar bastante. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Déjame borrar acá, vamos a necesitar mucho espacio. Toma nota de estas ecuaciones que yo escribí acá en una hoja aparte, o repasar el video, que te va a ser muy útil mientras resolvemos el ejercicio. El ejercicio que tenemos es el siguiente. Tenemos un reservorio de gas y nos dan los datos de la profundidad, que es esta de acá, entre la zona de contacto entre el agua y el gas. Acá dice zona de contacto gas water contact GWC. Bueno, yo lo voy a graficar ahora para que ya te quede claro. Y nos dan el dato también de dónde está el tope de la formación, a qué profundidad está el tope de la formación. Y también nos dan los datos de el gradiente de presión para el agua y el gradiente de presión para el gas. Fíjate que, por ejemplo, que el gradiente de presión para el agua es 10,74 kilopascales por metro. Eso quiere decir que si yo estoy atravesando la capa de agua, por cada metro que me voy más abajo, la presión aumenta en 10,74 kilopascales. Y en el caso del gas, por cada metro, si estoy atravesando la capa de gas, por cada metro que yo me voy más abajo, la presión aumenta en 1,47 kilopascales. Y eso es así porque la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del gas. Y vos me dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Es muy sencillo. Hay un principio que también lo tienen que saber, que es el principio general de la hidrostática. Es decir, si yo tengo un recipiente
con un fluido completo, lleno de un fluido, y quiero calcular cuál es la presión hidrostática que genera ese fluido a una profundidad, por ejemplo, la voy a marcar acá H o Z para que usemos las mismas letras. Yo los datos que tengo del fluido son la densidad. Densidad. Entonces, yo quiero saber cuál es la presión hidrostática que ejerce el fluido a esa profundidad. Tengo que multiplicar la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. Esto también es peso específico. Entonces vos fíjate que la presión que ejerce un fluido a una determinada profundidad depende de la profundidad, por supuesto, y de la densidad del fluido. O sea, fluidos de distinta densidad a la misma profundidad generan distintas presiones hidrostáticas. Como la densidad del agua es mayor que la del gas, acá, como la densidad del agua es mayor que la del gas, a iguales profundidades, esta cuenta para el agua me da más grande. Es decir, por cada metro que yo me voy hacia abajo, la presión varía mayor grado que si estuviese hablando de gas, porque la densidad de gas es mucho menor. ¿Está bien? Ese es el principio general de la hidrostática. ¿Y qué nos va a ayudar en el caso este de resolver ejercicios de este tipo? Y fíjate vos, que si yo tengo presión igual a densidad por gravedad por profundidad, si yo paso la Z para el otro lado, me queda densidad por gravedad. ¿Y esto qué es? Si yo uso no los valores absolutos, sino en cuanto varió tanto la presión como Z, la profundidad. ¿Esto qué es? Este es un gradiente de presión. Es decir, yo también puedo usar gradiente de presión igual a densidad del fluido por G. Mira qué práctico. Otra más que podemos usar llegado el caso. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Dicho esto, dijimos que teníamos los datos esos que nos habían proporcionado. Y la primero vamos a dibujar qué es lo que tenemos acá. Fíjense, yo voy a dibujar acá en negro un reservorio cualquiera, ahí, donde tenemos el tope de la formación que está a una determinada profundidad, ¿sí? Que en este caso es de 2130 metros, y en algún lado, profundidad determinada, yo tengo la zona de contacto entre el gas, que está aquí, y el agua, que está aquí. Y a eso lo llamo, lo voy a dibujar con negro, con rojo. Zona de contacto entre el gas y el agua. Que es la zona, perdón, la profundidad, que es de 2740 metros. ¿Está bien? En el ejercicio que nos dieron. Entonces yo acá tengo gas en mi reservorio y acá tengo agua. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la primera pregunta o lo primero que vamos a resolver en este ejercicio es calcular cuál es la presión aquí. ¿Cuál es la presión acá, en la zona de contacto entre el agua y el gas? Para lo cual, vamos a trabajar, esto te va a resultar sencillo, voy a graficar acá, voy a hacer una curva de gradiente de presión, por ejemplo, esta, por decir algo, ahí, y vamos, bueno, voy a extender acá para que vos entiendas lo que estoy haciendo, y esta la vamos a llamar recta 1. ¿Sí? Lo que estamos calculando es la presión que está acá, que voy a buscar en rojo,
en la zona de contacto entre el agua, en la profundidad de contacto entre el agua y el gas. Y vos decís, ¿por qué hice esa recta ahí? ¿Sabés por qué hice esa recta? Primero, porque este punto, que es el que yo quiero calcular, es decir, a la profundidad de contacto entre el gas y el agua, que es 2.740 metros, ¿qué presión corresponde? ¿No? Nunca pierdas el objetivo, nunca pierdas de vista esto. Esto es una gráfica. Yo acá tengo presión en función de la profundidad. Que si lo giro 90 grados, estoy trabajando con presión en función de la profundidad. Y esa recta negra que yo escribí bien podría ser esta de acá, por ejemplo. Y lo que estoy calculando es, conocida esta profundidad, la zona de contacto, la profundidad de contacto entre el agua y el gas, quiero calcular cuál es esta presión, que es la presión en la profundidad de contacto entre el agua y el gas. ¿Está bien? Es decir, yo trabajo con esa recta como ese punto verde que yo marqué acá, ahí, pertenece a la recta R1. Yo puedo trabajar con la ecuación de la recta y averiguar la presión. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Lo acabo de decir y lo vamos a hacer. La ecuación de esa recta, la ecuación de la recta 1, según vimos al principio en la introducción de este video, ¿cómo la puedo escribir? Cuando dijimos igual mx más b, donde m es la pendiente, y es la ordenada al origen, y es un valor de ordenada de un punto que corresponda a esa recta, x el valor de la abscisa, b es la ordenada del origen y todas esas cosas. Muy bien, si ese punto pertenece a esta ecuación, a la ecuación de esta recta, el punto verde, entonces ¿yo qué puedo escribir? Y yo puedo escribir esto, fíjate. ¿Y qué sería? Te vuelvo a repetir porque se te hace difícil y no quiero que vuelvas constantemente sobre el video. Si yo giro lo que dibujé arriba del gráfico 90 grados hacia la izquierda, y esto es Z, y esto es P, la presión, bueno, este sería mi I, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Y este sería mi X. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? En vez de I, ¿qué escribo? Si yo tengo un punto que pertenece a esa recta. Bueno, I puede ser perfectamente el valor de la presión en la zona de contacto entre el agua y el gas. Igual, escribo ahora, estoy acá, estoy ahí. Igual, y sigo, la pendiente de esta curva, que es una recta. ¿Cuál es la pendiente acá? Me voy a la derecha. ¿Cuál es la pendiente acá de esa recta? Si este es el ángulo que forma esa recta con el semieje este que estoy marcando acá, de las zetas, acuérdense que yo tengo que girar 90 grados hacia la izquierda para poder entender a lo mejor lo que hicimos cuando vimos la ecuación de la recta. La pendiente es la tangente del ángulo. La inclinación estoy calculando. Pero también, ¿qué era? Esto era la variación de la presión con respecto a la profundidad. Que como estoy en la recta que me muestra cómo varía la presión con la profundidad cuando estoy en la capa de agua, este será el gradiente de presión del agua. Es decir, fíjate vos que la pendiente de esa recta, sin necesidad de calcular nada, chicos, es el gradiente de presión. Es decir, yo acá puedo escribir gradiente de presión del agua por X. ¿Y X qué es? ¿Y mi X cuál es? Este de acá. Este. ¿Qué es? La profundidad en la zona en el punto de contacto, en la zona de contacto entre el gas y el agua. ¿Está bien? Más B. ¿Y B qué era? B qué era la ordenada del origen.
Entonces, si yo prolongo esta recta de acá, la voy a hacer con rojo, si me permiten. Si yo prolongo esto, ahí, corta al eje Y, o sea, el eje de las presiones, en ese punto. Y si estoy en la superficie ahí, estoy en la superficie, acá hay un 0 para la profundidad. ¿Y cuál es la presión en la superficie? La presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, este B, que estoy marcando ahí de la ecuación de la recta, es la presión atmosférica. Déjame que borre acá. Y fíjate lo que me quedó. Una expresión matemática que representa a la ecuación de esta recta R1 que yo dibujé con negro. Y vos fíjate que conozco todo menos lo que quiero calcular, que es la presión en el contacto gas y agua. ¿Está bien? Esta de acá arriba que le pongo con un signo de interrogación. Porque el dato de la profundidad en el contacto entre el agua y el gas la conozco, la presión atmosférica la conozco, que es, lo voy a escribir acá, presión atmosférica escrita en las mismas unidades que la presión que estoy graficando es 101,3, que borro acá, kilopascales, unidades de presión. Z lo tengo ahí arriba, que es 2740 metros. El gradiente de presión del agua me lo dan, 10,74 kilopascales por metro. Y lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, vamos a calcular cuál es la presión en la zona de contacto, a la profundidad de contacto entre el agua y el gas. Y es el gradiente de presión del agua, que es 10,74 kilopascales por metro, por la profundidad en el contacto agua y gas. Me lo dan 2740 metros. Más la presión atmosférica, que sería 101,3 kilopascales. Y si hacemos la cuenta, esto da 29.529 kilopascales. Hagan la cuenta. Es decir, ya tengo el dato este, que lo vamos a pasar a la gráfica esta de acá arriba, que esa no la vamos a borrar, después vamos a hacer otras para ir completando información. Y este dato lo conozco, entonces ahora, y es 29.529. ¿Está bien? Bueno, ya hemos encontrado esa presión. ¿Está bien? Bueno, fíjate, ¿saben qué más podemos calcular con la información que tenemos? ¿Cuál es la densidad promedio del agua en la columna hidrostática? Es decir, ¿qué densidad tiene el agua de formación en este caso? En esta columna hidrostática, es decir, de la zona de contacto hacia abajo, tenemos un gradiente de presión y vamos a poder calcular la densidad del agua ahí. Y es muy sencillo hacerlo. Voy a borrar acá. Y lo único que tenemos que tener presente es lo que hablamos hoy de... Yo voy a borrar, a ver, no sé si ir borrando acá, sí, no. Vamos a ir pasando un poco para arriba, mirá. Y vamos a recordar esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de presión hidrostática? ¿Sí? ¿Qué era la presión hidrostática? Lo habíamos dicho antes. La presión hidrostática se calculaba como la densidad por la gravedad y por la altura. En este caso vamos a tomar Z. ¿Se acuerdan? Y yo les dije que si la presión hidrostática la dividíamos por Z y calculábamos la diferencia entre dos puntos, delta, delta, o si querés
sobre el gradiente de presión, nos quedaría. Yo pasé el Z dividiendo y esto es igual a la densidad por la gravedad. ¿Te das cuenta, no? Y este es el gradiente de presión del agua. Es decir, el gradiente de presión del agua es de la densidad del agua por la gravedad. Y si yo ahora despejo la densidad del agua, puedo calcularla haciendo el gradiente de presión del agua dividido la gravedad. Paso la gravedad dividiendo. Y si hacemos las cuentas, reemplazamos valores, nos queda 10,74 kilopascales por metro dividido 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, esto da, si hacen la cuenta, 1,095 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Unidades de densidad, masa sobre volumen. Y ahora vos me vas a decir, con mucha razón, de dónde salió kilogramos por metro cúbico. Bueno, tenemos que trabajar con estas unidades, si querés, hasta llegar a kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, vamos a hacerlo un poquitito más para acá abajo. Y escribimos, teníamos unidades de kilopascales sobre metro en el numerador y en el denominador metro sobre segundo cuadrado. Bien, el kilo ya lo ponemos como 10 al cubo, ¿dale? Prefijo griego kilo, que significa 10 al cubo. Kilo, gramo, 1000 gramos, kilo, metro, 1000 metros. Bien, Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, ¿está bien? Esto está dividido en metros en el numerador y después tenemos metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Me seguís? Bueno, y falta algo más. Tenés 10 al cubo, Newton, que es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Eso está sobre metro cuadrado y está sobre metro. Y todo metro sobre segundo al cuadrado. Espera que te lo paso en limpio. Mirá, este Pascal de acá es Newton sobre metro cuadrado. Este Newton de acá es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? El Newton, no el Newton sobre metro cuadrado. Bien, y si vos ahora simplificás, vamos a simplificar con rojo. Fíjate, tenés en el numerador tenés este metro de acá, metro, que va a quedar en el numerador, pero en el denominador tenés este metro cuadrado y ese metro, que este se va a ir a simplificar con el otro, este se va a ir con este, y acá te va a quedar metro cúbico. Y después este segundo al cuadrado se te va a ir con este segundo al cuadrado, entonces te va a quedar kilogramo, que no se simplificó con nadie, y el metro cúbico que tenías ahí. ¿Está bien? Por eso, y el 10 al cubo. ¿Lo ves? ¿Qué es esto que yo escribí acá? 10 al cubo, kilogramos metros cúbicos. Si haces 10,74 dividido 9,81 te da 1,095. El 10 al cubo, kilogramos metro cúbico, sale del pasaje de unidades. ¿Está bien? Así que bueno, ya sabes, para la próxima, si no lo que haces directamente, cuando dividas gradiente de presión acá por gravedad,
si el gradiente de presión está expresado en kilopascales sobre metro y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la cuenta la puedes expresar el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquitito. Bueno, acabamos de calcular la densidad del agua en esas capas. Podemos hacer lo mismo con la densidad, si lo querés calcular, del gas. O densidad de la columna gaseosa. Sabés vos ahora que el gradiente de presión del gas es igual a la densidad del gas por la aceleración de la gravedad. Así que la densidad del gas es igual al gradiente de presión, que era, vamos a buscarlo acá arriba, 1,47 kilopascales por metro, dividido la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Bien, si haces la cuenta, esto a mí me dio 0,15 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Fíjate vos cómo la densidad del agua era mucho mayor que la densidad del gas. Porque y por eso los gradientes de presión para el agua es mayor que el gradiente de presión para el gas. Por cada metro que nos vamos hacia abajo, si estamos en la zona de agua, la presión aumenta mucho mayor que por cada metro que nos vamos hacia abajo si estamos en la zona del gas. Bien. Si miramos, vamos a seguir haciendo algunos cálculos acá importantes que tienen que ver con el ejercicio, y vamos a mirar un poquitito acá esto. Y vamos a ver que hay algo que no tenemos todavía. ¿Cuál será la presión acá? Voy a marcar un puntito verde ahí. ¿Qué presión hay ahí en el tope de la formación? ¿Sí? Para calcular eso, vamos a hacer una gráfica de nuevo acá. Déjenme hacer esto rapidito, una gráfica acá rápida. Ahí está. Ahí. Y acá. Así. 90 grados, perfecto. Ahí, ahí. Y vamos a hacer la estructura acá, donde acá está el tope, la profundidad del tope de la formación, y acá tenemos el gas, el agua, o sea que acá tenemos la zona de contacto, la profundidad de contacto entre el agua y el gas. ¿Está bien? Esos datos los conocemos. ¿Sí? Hoy había yo dibujado una recta por acá, que la voy a volver a dibujar, más o menos. Vamos a poner esto así. ¿Está bien? Ahí voy a hacer con azul, para indicar que es la del agua. Y si estamos atravesando la capa de agua, este es el gradiente, la recta R1 que yo había puesto antes, ¿no? O sea, cuando hablo de gradiente hablo de la inclinación o de la tangente de este ángulo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gradiente? ¿Cuál es mayor, el gradiente del agua o el gradiente del gas? Miramos arriba. Mucho mayor el gradiente del agua. 10,74 contra 1,47. Así que, si es mayor, tiene mayor pendiente. Es decir, R1 está mucho más inclinada con respecto al eje Z, que es este de acá, que no lo dibujé, perdón, ahí, que no lo escribí, y el eje de las presiones. Está mucho más inclinada. O sea, que en algún momento, cuando paso del agua al gas, la pendiente no es esa, sino que es menor. Por ejemplo, por decir algo, esta. Y voy a dejar con rojo. Ahí. ¿Está bien? Fíjate que ese ángulo ahora de inclinación, si querés, del gas, es mucho menor que el otro. Está menos inclinada con respecto al eje de la Z
esa recta R2 roja que yo dibujé, que es lo que está inclinada a la recta R1. Eso porque el gradiente es menor. Entonces lo que me están pidiendo a mí es que calcule la presión en este punto. Es decir, esa, donde empieza la capa de gas, que la vamos a llamar la presión en el tope de la formación. ¿Eh? Y acá tengo, si vamos para arriba, hasta el eje de las presiones, la presión que ya calculamos en la zona, en la profundidad de contacto entre el agua y el gas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué datos conocemos de acá? Conocemos este dato y conocemos este dato. ¿Sí o no? Sí, porque el último que marqué ahí lo acabamos de calcular. Entonces, ¿y ahora cómo calculamos este que estoy marcando acá? Igual, ¿cuánto será este? Este valor. ¿Cuál es la presión ahí, en el tope de la formación? Bueno, qué difícil, seguimos con lo mismo. Trabajamos con los gradientes y trabajamos con la ecuación de una recta. Fíjate vos, si querés, miremos este triángulo que yo estoy marcando acá con verde. ¿Sí? Y yo ahí puedo trabajar y decir que la tangente de ese ángulo que yo lo llamé, la tangente de ese ángulo que yo lo llamé tita del gas, por ejemplo, no importa, no es ni más ni menos que el cateto opuesto, este de acá. ¿Y cuánto vale? Acá miro, acá arriba miro. La presión en la zona de contacto, a la profundidad de contacto, menos la presión en el tope de la formación, que no la conozco. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es este. Estoy calculando la tangente de este ángulo, ¿está bien? ¿Y el cateto adyacente cuál es? La diferencia que hay de cotas entre la profundidad del contacto gas-agua y el tope de la formación. ¿Se entiende, no? Lo único que hice fue trigonometría, tangente del ángulo. Pero es sencillo. ¿Qué me puedes decir con respecto ahora al gradiente de presión en la curva, en la recta R2? Este es el gradiente, porque estoy en la recta R2, el gradiente de presión del gas. Acordate que dijimos que el gradiente de presión no era ni más ni menos que la tangente del ángulo, o sea, la pendiente de esa recta R2. ¿Está bien? Y ya está. ¿Cómo que ya está? Y sí, porque acá tenemos el gradiente de presión que lo conocemos, ZT la conocemos, la profundidad en donde hacen contacto el agua y el gas lo conocemos, la presión la calculamos antes, en la zona en el contacto, a la profundidad de contacto entre el agua y el gas la conocemos. Lo que tenemos que hacer es despejar la presión en el tope de la formación. Vamos a correr un poquitito esto para acá y lo vamos a despejar. Presión en el tope de la formación es igual. Fíjate que lo vamos a pasar sumando para el otro lado a la presión. Te voy a borrar acá porque yo te lo taché ahí. Ahí está, ahí te lo taché. ¿Está bien? Entonces vamos a despejar la presión. La presión que está restando la podemos pasar para el otro lado sumando. ¿Está bien? Si te confunde el pasaje de un lado para el otro, después repasalo fácilmente. Repasalo de nuevo y vas a ver que te resulta sencillo. Y si no, vamos a hacer lo siguiente. Para que no te compliques. Algunos se complican más que otros. Como todo el término como todo el denominador está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me queda el gradiente de presión del gas por la profundidad en el contacto menos la profundidad en el tope. Y si paso PT positivo
para la derecha y todo este término lo paso restando hacia la izquierda, ¿está bien? Entonces puedo escribir que la presión en el tope de la formación es la presión en la zona de contacto, en la profundidad de contacto entre el agua y el gas, menos el gradiente de presión del gas por la diferencia de cotas entre la profundidad de contacto y la profundidad del tope de la formación. Y yo de esa manera puedo calcular lo que me están pidiendo, que es la presión en el tope de la formación. Reemplacemos. Si querés acá, presión en el tope de la formación, igual. La presión en la zona de contacto, que era 29.529 kilopascales, menos el gradiente de presión del gas, que es 1,47 kilopascales sobre metro, por la diferencia de cotas entre la profundidad de contacto entre gas y agua, que era 2.740 metros, menos la profundidad del tope de la formación, que era 2.130 metros. Son los datos que nos dieron, ¿se acuerdan? Ahí estoy yendo para arriba. Ahí están, arriba de toda la izquierda. ¿Está bien? Para que te quede bien acá, yo te lo voy a escribir ahí. Esto era 2.130 metros. Y esto era 2.740 metros de profundidad. ¿Está bien? Y si hacemos las cuentas, por supuesto que metro se va a ir con metro, ¿no es cierto? Y si hacemos las cuentas, a mí me dio 28.632 kilopascales. La presión en el tope de la formación. Entonces, podemos venir acá y escribir, voy a borrar acá, y escribir que la presión en el tope de la formación es de 28.632 kilopascales. Fíjate cómo vamos averiguando distintas cosas en este ejercicio, y todo basándonos en el concepto de gradiente de presión, ecuación de la recta, y que el gradiente de presión en una recta significa de presión, y profundidad significa, el gradiente significa la pendiente de esa recta. O sea, nada difícil, ¿no es cierto? Bueno, nos queda un ratito más de ejercicio que vamos a ir viendo ahora. El video se va a hacer largo, pero vale la pena completarlo. Ahora me toca prender la luz. No se ve nada ya. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el ejercicio y vamos a ver o a calcular cuál debería ser la densidad del fluido de perforación para que en el tope de la estructura, a esa profundidad, tengamos una sobrepresión de determinada cantidad de kilopascales. ¿Está bien? Es decir, acordate vos cuando vas perforando, el lodo que está dentro del pozo, que circula por adentro de la sarta de perforación y hacia arriba por el espacio anular, genera una presión hidrostática. ¿Está bien? Por lo que vimos antes del concepto de presión hidrostática. Bueno, yo a la presión del tope de la formación, a la profundidad del tope de la formación, tengo una presión que acá la calculamos de 28.632 kilopascales. Bueno, yo no quiero tener esa presión. Yo quiero tener un poquitito más. ¿Ok?
que me lo va a dar el lodo, el fluido de perforación. Yo manejo la densidad del fluido de perforación en más o en menos y con eso varío la presión hidrostática que a una determinada profundidad me da el lodo. ¿Está claro? Porque la presión hidrostática era densidad del fluido por gravedad por altura. Bueno, a una determinada profundidad, si yo varío la densidad del lodo, bueno, me cambia la cuenta y tengo mayor o menor presión hidrostática, ¿está bien? Bueno, me están preguntando cuál debería ser la presión hidrostática, la densidad del lodo, para que yo tenga una presión extra. En este caso, lo voy a escribir acá, yo quiero lograr una presión, una sobrepresión por la que ya tenía por encima de 4.862 kilopascales. ¿Está bien? Entonces, la densidad del lodo debe ser tal que genere una presión hidrostática de 28.632 kilopascales más la extra, que lo llamo sobrepresión, de 4.862 kilopascales. ¿Está bien? ¿Sí? Yo necesito que el lodo me dé una presión extra. Entonces, me están preguntando qué densidad tiene que tener el lodo. Miren acá, la densidad del lodo tiene que ver con la presión hidrostática que genere ese lodo tiene que ver con la densidad. Bueno, ¿cuál tiene que ser esa densidad? Para que yo logre esa sobrepresión. ¿Está bien? ¿Y dónde miro? Y acá. Presión hidrostática igual densidad del lodo por gravedad por profundidad, en este caso altura, profundidad, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la presión hidrostática que tiene que generar el lodo? 28.000. Espera, lo vamos a hacer acá directamente. Hago la cuenta. Esto da 28.632 más 4.862, pero hago la cuenta acá. 28.632. Vamos a hacer en esta calculadora de acá. 28.632 más 4.862. O sea, 33.494 kilopascales. Esa es la presión que yo quiero tener en el tope de la formación. Un poco más que la que me da naturalmente la formación. Escribo 33.494 kilopascales igual. Estoy mirando acá a la densidad del lodo, que es lo que quiero averiguar, por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y por la profundidad del tope de la formación en este caso. La profundidad del tope de la formación que era 2.130 metros. Despejamos la densidad del lodo y es igual a 33.494 kilopascales dividido 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 2.130 metros. Y esto da 1,603, si hacen la cuenta, por 10 al cubo kilogramos por cada metro cúbico. Esa es la densidad del lodo. ¿Se acuerdan del pasaje de unidades? Para transformar todo esto, kilopascales sobre metro, que acá lo tengo, y todo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, repásenlo si quieren, y si hacen
cambio de unidades le va a dar en 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí tenemos calculada la densidad del lodo. ¿Está bien? Qué bien. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dibujar de nuevo. Acá los ejes, tanto de presión como de profundidad. Ahí. Vamos a poner profundidad acá, presión ahí, es un poco mayor la presión. Y fíjate lo que teníamos inicialmente. Teníamos, lo voy a hacer a mano alzada para que no perdamos mucho tiempo. Teníamos el gradiente de presión del gas, ahí, ¿está bien? Acá estábamos en el tope de la formación y acá estábamos en la zona de contacto, en el contacto gas-agua. Teníamos nuestra formación así, ¿no es cierto? Acá estaba el tope y acá estaba, esto era el gas y esto era el agua. ¿Está bien? Y esta era la curva, la recta de R2 que yo había dibujado acá, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, fíjate vos que ahora, cuando yo agregué el lodo, esta era la presión, perdón, la presión acá en el tope de la formación y la presión en la zona de contacto, a la profundidad de contacto entre el agua y el gas. Cuando yo agrego el lodo, ¿sí? Y aumento la presión, por ejemplo, lo voy a escribir acá, la presión la llevo a la famosa, la original, que es la PT esta que está acá, presión en el tope, espera que lo debo dibujar bien eso porque hice un mamarracho ahí, a veces me sale mal, más, ¿cuánto era? 4.862 queríamos extras, ¿no es cierto? Es decir, en el tope de la formación yo ahora tengo esta presión extra, esta de acá. ¿Y con qué me estoy manejando ahora? Con la presión que me genera el lodo, que tiene una densidad mayor que el gas, es decir, el lodo, la gradiente de presión debido al lodo es mucho mayor que la del gas. Y lo voy a dibujar así a eso, voy a dibujar acá una línea verde con mucho mayor pendiente, ¿lo ven? Está más inclinada que R2. Esta es la recta del lodo. La recta del lodo. ¿Está bien? Entonces ahora me están preguntando, para que ponga un poquito más grande esto, me están pidiendo que calcule en la zona de contacto entre la profundidad de contacto entre el agua y el gas, ¿cuál es la presión que tengo ahora? Esta presión. Uy, voy a borrar ahí, no sé qué hice. Esta presión de acá. Esta nueva presión que tengo acá. ¿Se entiende? O sea, no voy a tener, acá lo estoy marcando con verde, no voy a tener más esta presión. Esta. Voy a tener una presión extra ahí, debido a que ahora, generada por el lodo. ¿Está bien? Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de calcular este segmento, que lo voy a llamar punto A, punto B, punto C, punto D. Me están pidiendo cuál es la sobrepresión, en cuánto se incrementa la presión del tope cuando yo manejo con el lodo, de esa densidad que ya habíamos calculado, ¿sí? Y bueno, esto es muy sencillo.
es la que genera el lodo, la densidad del lodo por la gravedad y por la profundidad, que en este caso es la de contacto entre agua y gas, menos la que tenía antes en el tope. ¿Está bien? Son segmentos. ¿Sí? Fíjate, este segmento, que es este de acá hasta acá, se lo estoy restando a toda esta presión, que es la que genera el lodo a esta profundidad de zona de contacto. Entonces, este segmento que estoy marcando acá, menos este otro, es este segmento de acá, CD. ¿Está bien? Bueno, vamos a reemplazar para hacer los cálculos, ya que estamos, y tenemos que ese segmento es igual a la densidad del lodo, que era 1,603 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por la profundidad en el contacto agua y gas, que es 2.740 metros. ¿Sí? Y eso nos da, y le restamos la presión en la profundidad de contacto entre la zona de contacto entre el gas y el agua, que era de 29.529 kilopascales. Y si hacemos la cuenta, esto nos da 13.559 kilopascales. ¿Está bien? Esa es la sobrepresión que se logra en esta profundidad donde hacen contacto la capa de agua con la capa de gas. No es la presión que hay ahí abajo, es la sobrepresión que se logra. Si quieres calcular la presión que hay en ese punto, en D, bueno, a este 13.559, este de acá, le restás, le sumás esta presión de acá que estoy marcando arriba, que es la original que habíamos calculado. Que era de algo así como, si no me equivoco, 29.529 pascales, kilopascales, 29.529 más 13.559, bueno, se la cuenta y ahí tenés la presión. Pero no es lo que nos estaban pidiendo. Avancemos un poquitito más para terminar este ejercicio. Ya ir terminando porque se va a hacer largo. Y vamos a seguir trabajando con un nuevo concepto o una nueva premisa, que es calcular vamos a calcular a ver, déjame ver acá qué es lo que nos conviene en función de lo que ya sabemos. Bueno, supongamos que tenemos cerca otro pozo en donde nos dan los datos de presión. Tenemos el dato de presión en el tope de la formación. Vamos a escribir acá con negro. Que es de 28.465 pascales. Kilopascales, perdón. Y que el tope de la formación está situado a una profundidad de 2.021 metros. ¿Está bien? Y nos piden ahora, con los datos de gradiente de presión del agua
y gradiente de presión del gas, nos piden que calculemos cuál es la presión en la zona de contacto entre el agua y el gas. Así que vamos a poner los datos acá, 1,47 kilopascales sobre metro. Y nos están pidiendo que calculemos la presión en la zona de contacto. Pareciera todo muy sencillo, pero fíjate la dificultad que se nos va a presentar ahora. Esto ya es un poquito más complicado, es un pequeño esfuerzo más que te pido y ya terminamos con todo esto. Voy a dibujar a mano alzada, no importa acá, el eje de las presiones y aquí el eje de las profundidades Z, y vamos a decir que tenemos acá el tope de la formación y acá tenemos la zona de contacto en la profundidad donde hacen contacto el agua, la capa de agua con la capa de gas. ¿Está bien? Es como si tuviéramos, por supuesto, acá la formación. Y acá tenemos el gas, acá tenemos el agua y acá hacen contacto el agua y el gas a esa profundidad. Y acá está el tope de la formación. ¿Está bien? Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos aquí 2021 metros. Voy a marcar con verde los datos que tenemos. Y tenemos la presión en el tope de la formación. O sea que tenemos esta presión acá, que es de 28.000, bueno, ya lo escribimos, lo vamos a ir mirando ahí de los datos. Bien. Si esta es la capa de gas, desde el tope de la formación hasta el contacto con el agua, esto tiene una determinada pendiente, que la voy a dibujar acá, en celeste, que es el gradiente de presión del gas, ¿no es cierto? Ahí lo tenés. Supongamos que es una línea recta, ¿no es cierto? Bien. Es decir, a esa profundidad yo tengo una presión que es la presión a la profundidad donde hacen contacto el agua y el gas, ¿no es cierto? Que es justamente la que yo tengo que calcular. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, fíjate lo siguiente. Yo conozco el gradiente de presión, ¿no es cierto? Para este triángulo, por ejemplo, y este ángulo de acá, que es lo mismo que hacer este triángulo con este ángulo de ahí, ¿no es cierto? La tangente es el gradiente de presión, así que la tangente de ese ángulo es el gradiente de presión ¿de quién? Del gas, porque estoy en el gas, ¿está bien? Del gas. ¿Sí? Y si yo te quisiera calcular la tangente, la tangente de ese ángulo, tendría que hacer el opuesto, que es este de acá, que no lo puedo calcular porque no conozco la presión en el contacto agua-gas, dividido el adyacente, que es este. Tampoco lo conozco porque no tengo a ver qué datos me daban. Bien. El dato de la profundidad en el contacto agua y gas. Bien, así que lo que vamos a hacer es trabajar ahora con esta nueva pendiente, que es mayor, con un nuevo ángulo acá,
¿Está bien? Le voy a llamar tita 2, no importa. Y vamos a mirar atentamente ese punto. El punto A. Si vos te fijás, el punto A pertenece a las dos rectas, a la celeste y a la verde. Es decir, cualquiera que sea el punto A que no lo conozco, pertenece a las dos rectas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, es decir, yo puedo plantear ecuaciones, ¿eh?, de la recta celeste y la recta verde, y el punto A verifica cualquiera de esas dos ecuaciones porque pertenece a ambas rectas. El punto A. Bien. Fíjate vos que yo puedo trabajar y escribir la ecuación de la recta de esta manera, como hicimos antes más arriba, ¿no es cierto? Yo puedo escribir que la presión en la zona en el contacto, a la profundidad de contacto entre el agua y el gas, es igual I igual a M pendiente, o sea, la pendiente es el gradiente del gas por la profundidad, ¿está bien?, más B. Esto es I igual mx más B. I igual mx más B. Semejante a eso. ¿Está bien? ¿Por qué escribí B? Yo escribí B porque no sé dónde corta el eje de las presiones. Espera que acá quedó de corrido esto. Yo no sé en dónde corta el eje de las presiones. Entonces, como no sé dónde corta el eje de las presiones, la ordenada al origen, que sería dónde corta al eje esa recta, lo llamo B porque no lo conozco. Si conocemos las coordenadas de un punto que pertenezca a la recta, entonces vamos a poder resolver ese B. Fíjate, ¿qué punto conocemos de esa recta? Este punto que estoy marcando acá en rojo. ¿Lo ves? De esa recta celeste. ¿Qué conocemos con respecto a ese punto? Que la presión del tope, en el tope, es de 28.465 kilopascales, y la presión y la profundidad es de 2021 metros. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación de acá, yo puedo reemplazar esos valores y escribir que la presión en el tope de la formación es igual al gradiente del gas por la profundidad en el tope y más B. ¿Está bien? Puedo repetir. ¿Por qué? Porque ese punto A pertenece a las dos rectas. ¿Sí? Bien. ¿Qué estoy calculando? B. Bueno, B de espejo igual a la presión en el tope de la formación, que es 28.465 kilopascales, menos el gradiente de presión del gas, que es 1,47 kilopascales por metro, que está multiplicado por 2021 metros, que es la profundidad en el tope de la formación. Y acá calculo B, y B me da, obviamente, B es la ordenada del origen, en dónde corta el eje de las presiones. Así que, obviamente, fíjate que acá metro se va con metro y me quedan presiones, como tiene que ser. Presiones es la unidad donde tengo que medir la ordenada del origen B larga, en este caso, de esa recta. Así que B me da 25.000, si hacen la cuenta, 494 kilopascales. Ahí tengo mi B. Fíjate que usé otro punto, el rojito ese, ahí arriba, para poder calcular B.
porque ese punto satisfacía esta ecuación de acá también. Bueno, y ahora podemos podemos tener ahora una nueva ecuación, que es la ecuación de la recta R1, esta verde. La R1, esta de acá. ¿Y cómo creen ustedes que es esa ecuación? Bueno, la ecuación de la presión hidrostática. Es decir, P, voy a escribirlo con negro, la presión en la zona de contacto en el contacto entre el agua y el gas. Estoy con la recta R1. Es igual, ojo, este es el punto A, ¿no es cierto? El punto A que dibujé acá. Ese punto A pertenece a la recta verde también. Entonces, si pertenece a la recta verde, I es esto. ¿Está bien? Por eso lo escribí acá. Por eso lo escribí ahí. I igual M, pero ahora M es la pendiente en la recta verde del gradiente de presión del agua, es el gradiente de presión del agua. Por la presión, perdón, la profundidad del contacto gas-agua, ¿sí? Más B. Pero es cero. ¿Está bien? Porque yo tomo como referencia presión atmosférica. Es como si la recta verde, esta que yo dibujé acá, cortara el eje de las presiones en cero ahí. ¿No es cierto? Bien. Entonces, fíjate vos que yo tengo acá una nueva ecuación. Para que se me achicó esto. Vamos a poner ahí. Un poquito más grande. Ahí. Tengo una nueva ecuación, que es esta. Pero basándome en que el punto A pertenece a la recta verde que yo escribí ahí arriba. Y esta otra era basándome en que el punto A, esta de acá, la primera, pertenecía a la recta celeste. Entonces escribí dos ecuaciones de recta. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es introducir el valor de B en esta ecuación de acá arriba y después igualar a la otra. ¿Por qué las puedo igualar? Y porque cuando yo igualo la ecuación de dos rectas, lo que estoy haciendo es calculando el punto donde se cruzan. Si yo igualo, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Pura geometría. Si yo igualo la ecuación 1 con la ecuación 2, estoy encontrando cuál es el punto en común que tienen las dos. Y dos rectas se cruzan solamente en un punto, que en este caso es el punto A. Si yo me baso en la ecuación de dos rectas que se cruzan en el punto A para resolver este ejercicio, porque necesitaba el dato de la pendiente B que no la conocía. Entonces, lo que vamos a hacer en la ecuación 1 es reemplazar el valor de B. ¿Está bien? Entonces, me queda la presión, perdón, voy a escribir con negro, me queda que la presión en la zona de contacto, esta es la ecuación 1, en el contacto agua-gas es igual a el gradiente de presión del gas por Z más 25.494 kilopascales. Y de la ecuación 2 tengo que esa presión es el gradiente de presión no del gas sino del agua por la profundidad en la zona de contacto. Acá también era, no lo puse, perdón, acá era en la zona de contacto, estoy hablando de la presión en ese punto, ahí arriba escribí, bien. Acabo de escribir acá, chicos, acá no lo había puesto, bien. Sigo, más 0, ¿está bien? Estaba en la ecuación 2. Entonces yo ahora puedo igualar.
esta con esta, porque acá dice que esto es igual al término de lo que está del lado derecho de la igualdad y esto también, es lo mismo. Entonces yo ahora voy a escribir que el gradiente de presión del gas por la profundidad en donde hacen contacto el agua y el gas más 25.494 kilopascales es igual al gradiente de presión del agua por la profundidad de contacto donde hacen contacto el agua con el gas, las dos capas. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo, desde el principio del ejercicio, cuál es la zona, cuál es la profundidad donde hace contacto la capa de agua con la capa de gas. Lo demás lo conozco todo. Conozco el gradiente de presión del gas, conozco el gradiente de presión, ya termino, del agua y reemplazamos. O más que reemplazar, vamos a despejar el gradiente de presión. Si vos despejas, te queda que el gradiente de presión, que la zona, la profundidad donde hacen contacto es igual. Hacelo como ejercicio y te va a quedar lo que yo estoy escribiendo acá ahora. Te va a quedar 494 kilopascales dividido el gradiente de presión del agua menos el gradiente de presión del gas. Y si reemplazás, te quedan 25.494 kilopascales dividido 10,74 menos 1,47. Esto está en kilopascales sobre metro. Y entonces, esta cuenta a mí me da 2.750 metros. Que esa es la profundidad que finalmente pudimos calcular, esta de acá. 2.750 metros. Que no la pudimos calcular usando solamente una recta, la celeste o la verde, porque nos faltaban datos, pero sí lo pudimos calcular cuando buscamos un punto en común entre ambas rectas, que era la recta A. Y si querés saber, por supuesto, la presión en la zona de contacto, o sea, la presión en el punto A, ¿qué harías? Para calcular la presión en la zona de contacto, ¿qué tenés que hacer? Tomamos la ecuación 2, es el gradiente de presión del agua por la profundidad donde está el contacto, ¿no es cierto? Es esta ecuación de acá. ¿Y esto cuánto te da? 10,74 kilopascales sobre metro por la profundidad, que son 2.750 metros. Y esto te da, a mí me da la cuenta, algo así como 29.536 kilopascales. Es esta presión acá. Vamos a ver acá, acá. 29.536 kilopascales. Bueno, y con esto ya hemos
he hecho bastante y bueno, espero que hayas tenido, que hayas entendido. Y bueno, si te gustó el video y querés ayudar a difundir este canal, bueno, dale un me gusta y compartilo en tus redes sociales. Espero que te haya sido de mucha ayuda y bueno, nos vemos en el próximo video.